el camino que lleva a Belén. Y esto es lo que nos enviaron nuestras hermanas y nuestros hermanos de Palestina, nuestra querida Esperanza, Esperanza Bet, nos manda este video que pensamos que es muy ad hoc, porque pues no hay que dejar de hablar de Palestina y no hay que dejar de estar colocando estas realidades que nos parece es importante no olvidar y seguir denunciando, y más en estos días que luego se pretende que esto pase de noche, pues no, se lo estamos pasando de día, perdone usted. ¿Cuál es el camino que lleva a Belén? Esta es la canción. El camino que lleva a Belén baja hasta el valle que el sionismo ocupó. Los palestinos ya no pueden volver. Hoy solo hay ruinas, muerte y desolación. Rojo pom pom, rojo pom 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 pom. El sonido de bombas de Israel se ocurrió. Yo quisiera poner a tus pies todo el dolor que Palestina sufrió, los niños muertos, las mujeres también, toda una vida resistiendo el terror. Rojo pom pom, rojo pom pom pom. Pues Violeta, estos son precisamente nuestras hermanas y nuestros hermanos de Cisjordania. Nos mandan este video que hicieron y que empezó a circular también ahí en las redes sociales, particularmente de Cisjordania y de la Franja de Gaza. Un video que evidentemente pues nos hace pensar en el aquí y el ahora de algunas, de muchas miles y millones de personas que no la están pasando como la estamos pasando nosotros, Violeta, en estas condiciones. Pues Ernesto, esta es una realidad que se vive pues ahorita de manera brutal. Se sigue viviendo en el pueblo palestino este genocidio que no termina y pensamos este día y otros, ¿no? Pero este día en particular en los niños, en las niñas, en las mujeres que están viviendo esta situación del genocidio y que no para, Ernesto, ¿no? Hace un año estábamos transmitiendo el video de estos niños y niñas que hicieron en una escuela y que una maestra fue la que puso y montó esta escena y esta canción, esta misma canción que estábamos escuchando, pero con escenas de estos niños y niñas palestinos. Y un año después seguimos viendo pues estas escenas, seguimos viendo la destrucción, seguimos viendo el asesinato, pues una situación de barbarie, Ernesto, en este día 24 de diciembre. Así es, Violeta. En noviembre del 2023 que estuvimos ahí en Palestina, le pasamos un video a usted que estábamos haciendo precisamente reportajes desde Cisjordania. Y ahí pasamos un video que era la excarcelación de Jaed Tamimi. Es una joven activista que había sido presa. Ella y su padre habían sido detenidos y previo habíamos ido a casa de Ahed, perdón, Tamimi, para entrevistar a su madre. Tuvimos una entrevista con su madre y con su tía. También le pasamos ese reportaje. Y aquí tenemos el video
del testimonio de Ahed Tamimi cuando salió, al salir de la cárcel, porque desde que salió esa fecha de 30 de noviembre del 2023, había guardado silencio Ahed Tamimi y hoy nuevamente rompió ese silencio. Así que veamos este video muy cortito de la excarcelación cuando salió de la cárcel esta chica que ha sido un emblema de resistencia y de lucha también por haber enfrentado desde niña a los soldados israelíes. Vamos a ver este video. اللي بيمثلني لي لحد اليوم وبعد ما خسرنا روحنا وخسرنا كل هالشهداء وأطفالنا وأهلنا بغزة عمالهم بيموتوا جوع لليوم بيشحد سلام باسم هاي القضية. سلام مع مين؟ مين حكى إنه إحنا بدنا سلام مع المحتل؟ مستحيل أكون بسلام مع هذا المحتل لو إنه أثبت لي إنه إنسانيا أحسن مني. السرقة هذا بإيدهم وصلوني إله. احنا بنسأل حالنا دايما إنه السلطة الوطنية الفلسطينية شو دورها؟ هدول أصبحوا عائق أكثر من الاحتلال نفسه على القضية الفلسطينية. أنا برفض تماما إني أكون هاي الضحية البكاءة، وأنا الممثل الشرعي والوحيد بالنسبة إلي اللي بيقاوم بغزة، الممثل الشرعي والوحيد بالنسبة إلي الطفل الجوعان في غزة اللي أثبت لكل العالم إنه إحنا شعب حتى وهو بيموت عنده كرامة. Bueno, pues Ahed Tamimi salió nuevamente. Le queríamos pasar el video anterior cuando salió de la cárcel, así que lo estaremos pasando a un lado, porque estas son las palabras de Ahed Tamimi, que pues hace una crítica muy fuerte al papel de la autoridad palestina en Cisjordania por el papel tan tibio que tiene frente al gobierno de Benjamín Netanyahu y además una joven también con una dignidad bien puesta, Violeta, donde dice, me niego a ser víctima que llora, ¿no? La autoridad palestina no está haciendo su trabajo y no me representa. En fin, palabras valiosas, importantes de Jael Tamimi, Violeta. Sí, Ernesto, y esto que dice al final, ¿no? Mi único representante legítimo es el niño hambriento de Gaza que ha demostrado ante el mundo, pues que es un pueblo con dignidad. Y eso, pues es muy fuerte este mensaje que está mandando ella, una mujer palestina en este contexto de pues, la muerte, el asesinato de niños, pero también la brutal hambruna que se sigue viviendo, Ernesto, aunque digan que esta ya se terminó, pues sigue transcurriendo una situación sumamente delicada en ese tema también. Ok, vamos a ver ese video, que es el 30 de noviembre del año 2023, precisamente el día que había sido liberada, y este personaje tan emblemático, Ahed Tamimi, pues desde ese 30 de noviembre habló por última vez en medios y había guardado silencio, una amenaza latente contra ella y contra toda su familia si ella volvía a levantar la voz. Ahora la está levantando, pero también haciendo una crítica a su gobierno, al gobierno palestino frente a una actitud tan timorata frente al gobierno de Benjamín Netanyahu. Vamos a ver ese 30 de noviembre cuando salió de la cárcel. جدع نعمل هيك خلي الوجه كله يبين هذا وجه القمر بيحاول يصور ويطفي له الجنة اوكي لورا ماشي خالص جاهز أول إن شاء الله يسلمكم جميعا طبعا. Primero, que Dios los proteja a todos. Claro que nuestra felicidad está incompleta, porque hay muchos mártires en Gaza. En la cárcel no teníamos nada de noticias. Todavía hay 30 prisioneras dentro de las prisiones, pasándolas de un lado para otro.
No hay comida, no hay agua, no hay nada, no hay ropa, duermen en el piso. Las condiciones dentro de las prisiones están muy difíciles. Hay 10 nuevas mujeres de Gaza. Dejaron sus hijos por las calles. Cuando las metieron para los cuartos, estaban en malas condiciones. Patearon a todas las prisioneras, les pegaron y las opresaron. Lo mismo donde los prisioneros. Cuando iba saliendo yo, me amenazaron diciéndome, su papá está aquí con nosotros, en la prisión. Y si dice cualquier palabra, lo matamos aquí, en la prisión. Pues mando mis saludos para mi papá y para todos los prisioneros. Ojalá la libertad esté cerca y segura para todos. Que en paz descansen los mártires y si Dios quiere, victoriosos. A pesar de todo, somos más fuertes que la ocupación y continuaremos. Y ojalá Dios la libertad para todos los prisioneros. Y que Dios le dé a todas las familias y a los prisioneros el sabor de la alegría. Pues sí, imágenes fuertes y emblemáticas de esta joven Jaed Tamimi, Violeta, que sale una vez más, rompe el silencio después de más de 2 años, 2 años y un mes, rompe el silencio nuevamente, Violeta, a dar unas palabras, pues que nos parece muy, muy importantes, donde ya no solamente es el cuestionamiento hacia el gobierno criminal de Benjamín Netanyahu y de Donald Trump, sino ahora es un cuestionamiento también a la autoridad palestina, Violeta. Sí, Ernesto, pues mandamos un fuerte saludo primero a Esperanza, que nos compartió también este video. Muchísimas gracias. Y lo otro, Ernesto, pues lo que decíamos, ¿no? Estas realidades, aunque este video es de 2024, pues las realidades dentro, 23. 23, perdón, las realidades dentro de las prisiones no se modifican, no se transforman. Esto que decía, no hay agua, no hay comida, no hay ropa, duermen en el piso. Y es una realidad, Ernesto, pues que siguen viviendo pues muchos de los todavía prisioneros, aunque estamos en un contexto, un supuesto plan de paz, pues sigue habiendo, decíamos, hombres, mujeres, niños, niñas encarcelados, Ernesto. Así es, Violeta, son parte de de la información que le queríamos presentar a usted para este día 24 de diciembre del año 2025. Vamos a dejar un reportaje a propósito de Belén, un reportaje donde entrevistamos a una maestra palestina de Belén que se dirigía a dar clases a Jerusalén y que nos parece que también ilustra la realidad que viven las poblaciones, la población de Belén en este apartheid implementado, crímenes de apartheid implementado por el gobierno de Donald Trump y de Benjamín Netanyahu contra el pueblo palestino. Déjeme pasar a otros temas también que tienen que ver con lo que sigue sucediendo, este asedio, estos ataques, este robo en despoblado del peor presidente que hay en el mundo, Donald Trump. Y digo peor, no porque sea peor en términos de actitud, también podemos pensar en Milei y otros demonios, no, por el poder que tiene y por los estragos y los daños que está causando. Pero bueno, frente a esta actitud beligerante, un auténtico pirata, un asaltante, que además quieren cercar económicamente, ahogar económicamente a Venezuela, la presidenta de la República, Claudia Sheinbaum, se le cuestionó sobre cuál era el posicionamiento del gobierno de México frente al asedio, frente al asedio y los ataques del gobierno de los Estados Unidos. Se le cuestionó en la conferencia del día de ayer. Bueno, tenemos el video de la intervención de Héctor Vasconcelos en Naciones Unidas. Precisamente la presidenta Claudia Sheinbaum
a pregunta expresa sobre la situación de Venezuela y el ataque de los Estados Unidos, se le preguntó cuál era el posicionamiento del gobierno de México. Dijo, pues hoy precisamente nuestro representante en Naciones Unidas, Héctor Vasconcelos, va a dar una respuesta sobre cuál es el posicionamiento de nuestro país frente a esta situación. Y esto fue lo que dijo Héctor Vasconcelos el día de ayer en Naciones Unidas. Señor presidente, México da la bienvenida a esta sesión del Consejo de Seguridad para examinar la situación derivada de las crecientes tensiones en torno a Venezuela. Cuando la paz internacional se ve amenazada, corresponde a este Consejo asumir su responsabilidad y actuar, siempre en estricto apego al derecho internacional. América Latina y el Caribe se han caracterizado históricamente por ser una zona de paz, construida sobre la base del respeto mutuo, la solución pacífica de las controversias y la proscripción del uso y la amenaza de la fuerza. La reciente escalada de tensiones y el despliegue de fuerzas militares en el sur del Mar Caribe representan actos que ponen en riesgo la estabilidad regional. Es imperativo preservar nuestro espacio de convivencia pacífica, no solo como aspiración regional, sino como una contribución concreta y valiosa a la paz internacional. Conforme al artículo 2 de la Carta de las Naciones Unidas, ninguna diferencia entre estados debe resolverse mediante la amenaza o el uso de la fuerza. La historia demuestra que la amenaza o el uso de la fuerza conducen invariablemente a mayor sufrimiento humano y a la erosión del orden jurídico internacional. Con base en los principios constitucionales de política exterior de México, en particular la no intervención, la solución pacífica de controversias, la proscripción de la amenaza o el uso de la fuerza en las relaciones internacionales y la lucha por la paz y la seguridad internacionales, reiteramos firmemente que sin importar del país o región de que se trate, el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas y eficaces para resolver en el largo plazo las diferencias existentes. Desde 2019, el Estado mexicano ha mantenido una postura firme en favor de una solución pacífica, democrática y negociada para la situación en Venezuela, siempre en un marco de irrestricto respeto a los derechos humanos. Conforme a los principios constitucionales de nuestra política exterior, México reitera que corresponde exclusivamente al pueblo venezolano determinar su futuro político. Por ello, hacemos un llamado inequívoco y urgente a todas las partes a privilegiar los canales diplomáticos, actuar con contención, con cautela y evitar medidas que puedan agravar la situación. En momentos en los que está a prueba el valor del multilateralismo y el de la propia ONU, resulta indispensable recurrir a los mecanismos previstos en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas, orientados a la prevención de conflictos y a las soluciones pacíficas de las controversias. Esperamos también que este Consejo pueda orientar y encauzar estos esfuerzos de paz en cumplimiento de su mandato.
Instamos también al secretario general a hacer uso de sus buenos oficios para contribuir a desescalar las tensiones, promover la confianza entre las partes, facilitar el diálogo y a generar condiciones que permitan una solución pacífica, sostenible y conforme al derecho internacional. Señor presidente, finalmente, y como lo ha manifestado ya de manera pública la presidenta Claudia Sheinbaum, México reitera su disposición a apoyar, como lo hemos hecho en el pasado, y en caso de que se le solicite, cualquier esfuerzo de facilitación del diálogo, mediación o acompañamiento que contribuya a preservar la paz regional y evitar una confrontación cuyas consecuencias son imprevisibles. Muchas gracias. Pues bueno, Violeta, ahí está ya el posicionamiento del gobierno mexicano frente a este asedio, a este asalto al que está cometiendo el gobierno de los Estados Unidos contra el pueblo venezolano. Sí, Ernesto, pues este posicionamiento de Héctor Vasconcelos en Naciones Unidas, Ernesto, de una solución pacífica, negociada y democrática, ¿no? En el marco del respeto a los derechos humanos, Ernesto, pues es un posicionamiento congruente con lo que ha también transcurrido en otros conflictos, en otros contextos. Y bueno, pues nos parece importante también que en México mantenga también este posicionamiento frente a Venezuela. Digo, quisiéramos más, Ernesto, ¿no? De repente quisiéramos más, pero es congruente desde la perspectiva también constitucional. Y bueno, a esto se suma, Ernesto, pues lo que ha estado también transcurriendo con otros apoyos que ha habido y que el presidente Nicolás Maduro señala que la ONU, el Consejo de Seguridad, está pues apoyando abrumadoramente a Venezuela frente a la acción que está llevando a cabo Donald Trump de estos asesinatos sin previa investigación, señalando pues que son narcolanchas y que son narcotraficantes los que van ahí en estas tripulaciones, y lo otro, pues este brutal bloqueo que se puede traducir en una situación de hambruna, Ernesto, para el pueblo de Venezuela en un futuro y en muertes de ellos y de ellas, si es que no se para y no se frena, pues como tendría que ser a partir también de la intervención de otras naciones y de otros organismos como Naciones Unidas. Así es, Violeta. También el presidente de Brasil, perdón, el gobierno de Brasil en Naciones Unidas también fijó su posicionamiento sobre la situación de Venezuela en este otro video de Brasil, perdón usted, en la ONU. Esto fue lo que dijo el gobierno de Ignacio Lula da Silva. Vamos a escuchar. Somos y queremos seguir siendo una región de paz, respetuosa del derecho internacional y de las buenas relaciones entre vecinos. Señor presidente, en vista de lo anterior, la fuerza militar reunida y mantenida por los Estados Unidos en las proximidades de Venezuela y el bloqueo naval recientemente anunciado constituyen violaciones de la Carta de las Naciones Unidas. Por lo tanto, deben cesar de inmediato e incondicionalmente en favor del uso de los instrumentos políticos y jurídicos de amplia disponibilidad. Por eso precisamente la gran pregunta para todas las naciones del mundo y para todos los pueblos del mundo es cómo vamos a detener a un criminal que habita la Casa Blanca que se llama Donald Trump. No podemos permitir que este hombre siga metiendo sus manos, abusando y violentando todo tipo de leyes, incluyendo su pasado de pederasta o estas sentencias, más de 24 sentencias inculpatorias en los Estados Unidos contra Donald Trump,
y que además se mantiene de presidente de los Estados Unidos, pues ese es parte de los grandes dilemas y los grandes debates que tendremos para el año 2026. ¿Cómo demonios detenemos a un personaje de esta naturaleza que está llevando a un desastre humanitario en todo el planeta y que en la medida que los gobiernos no se articulen y se unan para hacer un frente común a este presidente y las naciones y los pueblos del mundo, pues no logremos coordinarnos y articularnos, pues este personaje y todo su gabinete seguirán haciendo de las suyas, Violeta. Sí, Ernesto, esa es una situación pues que estamos viendo y que se va recrudeciendo y que desde hace varios meses, cuando tomó posesión, veíamos y vislumbrábamos un escenario como estos en el sentido de que pues están perdiendo la hegemonía económica mundial, Ernesto, y también hay que recordarlo y decirlo una y otra vez pues que esto que estamos viendo, la acción que está teniendo en el resto del mundo, Donald Trump, pues se debe a que está emergiendo también un bloque no unipolar, Ernesto, sino multipolar, que le va a disputar fuertemente, que ya le está disputando fuertemente la hegemonía y que, bueno, pues ellos quieren garantizar y apoderarse de las mayores partes que les sean estratégicas en términos de recursos del planeta. Y pues estas acciones que vemos ahorita directamente hacia Venezuela, pero la hemos visto también, dejó descansar un cierto rato a Groenlandia, Ernesto, pero cómo también ha estado presionando a lo largo de su mandato con este territorio, o el caso de Alaska que decíamos también, u otros espacios que tiene en la mira, como es el caso de África. Así es que, bueno, también leamos esto que está transcurriendo en este contexto mundial, en la pérdida de su hegemonía. Desafortunadamente siguen teniendo la hegemonía militar de una manera muy, muy importante. Ernesto, ayer comentábamos algo al respecto. Y pues aquí están haciendo también uso de este ejercicio del poder a partir de su pues todavía pues muy, muy vasta hegemonía militar que tienen en el mundo entero, Ernesto. Ernesto, nada más sobre este tema de Venezuela también hay un grupo de expertos de la ONU que señalan que este bloqueo a Venezuela es un ataque armado, Ernesto, ¿no? Así lo están poniendo también en este nivel. Y bueno, pues eso también es importante analizarlo así. No es un simple bloqueo más, sino que es uno de los pues activos fundamentales del pueblo venezolano, el petróleo, y eso pues está considerado también por este grupo de expertos de la ONU como un ataque armado. Así es, Violeta. Y además, no solamente es Venezuela, recuerde usted que está todo el proceso electoral en Honduras, Violeta, y otra vez, pues el consejero de Marlon Ochoa, pues revela que ya aparecieron otros 10 audios más, Violeta, que evidencian el plan del fraude electoral y la intervención extranjera, particularmente del gobierno de Donald Trump, del gobierno de los Estados Unidos. Tenemos ahí la imagen, mi querido Cristian, perdón, Asael, la imagen precisamente de Marlon Ochoa, donde pues hace evidente precisamente esa que usted está viendo, el consejero nacional electoral Marlon Ochoa denuncia la existencia de otros 10 nuevos audios que evidencian un plan para alterar la voluntad popular en el reciente proceso electoral, con participación de un expresidente, una consejera del Consejo Nacional Electoral y un asesor presidencial extranjero. Violeta, todo un escándalo, el tamaño del cinismo con el que pues han intentado
imponer al candidato de Donald Trump para que sea quien gobierne. Imagínese usted que un presidente de otro país, en este caso de los Estados Unidos, lo peor de lo peor, que se llama Donald Trump, imagínese que él decida quién va a ser el presidente de tu país, ¿no? Que él decida, además, mediante un fraude electoral. Pues no, no es un asunto menor, no es un asunto menor. Y parte de los planteamientos, tenemos aquí una imagen que te acabo de enviar, mi querido Asael, porque esta imagen también retrata e ilustra parte del gran escándalo que hay en el fraude electoral que se está implementando en Honduras. Y es esta imagen precisamente que es todo un misterio, ¿no? Señalaba también el consejero Marlon Ochoa, de estas dos consejeras, dice que finalmente aún se desconoce en qué sede diplomática se encuentran las consejeras Ana Paula Hall y Cosette López Osorio, quienes llevan 13 días, 13 días sin presentarse a su lugar de trabajo y que son las que están declarando el resultado electoral. Violeta, es verdaderamente increíble hasta dónde lo han llevado el gobierno de los Estados Unidos y estas consejeras que son una vergüenza para Honduras, que estén intentando avalar a Nasfura, el candidato del presidente Donald Trump, para que gobierne Honduras, Violeta. Sí, Ernesto, pues hasta ahorita, ¿no? En el corte que se está haciendo el día de hoy, 24 de diciembre a las 8 de la mañana, pues sigue ganando Nasri Asfura con 1.479.822 votos frente a Salvador Nasralla, que contabiliza 1.452.796, un diferencial, Ernesto, hasta este momento, hasta las 8 de la mañana del día de hoy, de 27.000 votos, el partido pues que está siendo impulsado por Donald Trump y el candidato Nasri Asfura. Ernesto, y tienen unos cuantos días, les quedan pocos días, una semana solamente. De lo contrario, pues esto pasará pues ya directamente al Congreso, quien sería, si el 31 de diciembre no se tiene ya una declaración o una persona que sea el ganador y vemos un escenario muy complicado, pues entonces va a pasar ya a terreno del Congreso de Honduras y ahí pues se van a complicar aún más las cuestiones porque hay un descontento muy grande en torno a esto que tú mencionabas y lo que hemos visto desde el primer día, pues una intervención abierta, directa y brutal de Donald Trump pues en este país latinoamericano, Ernesto, que le decíamos, les es estratégico, pues no solo por la base militar, pero por ella también, sino por muchos otros elementos también que pudieran ellos controlar desde Honduras y que también, ¿no? Marcaría un precedente para las elecciones que están por venir. Ya lo hemos visto, una participación directa en otros procesos electorales, pero lo que está por venir en Colombia, en Perú y en Brasil el próximo año. Así es, Violeta, y el consejero Marlon Ochoa señala que estos audios revelan la conspiración entre un narcotraficante extraditado, se refiere ahí al expresidente Orlando, eh, pero señala que es acciones de sabotaje electoral, así como la coordinación de funcionarios y oficiales del gobierno estadounidense que ejecutan esta intervención. eh, y finalmente también destacó que que en las grabaciones se da la instrucción expresa de que el Partido Nacional no acepte el voto por voto, que pues en los hechos así ha sido,
Y además el llamado a estas consejeras que dicen, bueno, pues declaran, hacen una declaratoria de concluido el escrutinio cuando todavía faltan 1.700 actas por, eh, por contarse, y estas mujeres que además pues se desaparecieron, dice Marlon, dice, llevan 13 días sin presentarse a su lugar de trabajo, y durante ese periodo todas las comunicaciones recibidas en su despacho han sido mediante documentos con sellos, sin comunicaciones firmadas de puño y letra por las consejeras ausentes. Es verdaderamente un escándalo, y estas dos señoras, que si me haces favor de ponerlas nuevamente a cuadro, pues son las que se están prestando a este escandaloso fraude electoral contra el propio pueblo de Honduras, al servicio de los Estados Unidos. Ana Paola Hall y Cosette López Osorio son las dos consejeras que llevan 13 días sin presentarse y que están trabajando al servicio del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Pues tremendo, tremendo fraude electoral cometido contra el pueblo hondureño, y vamos a ver qué sucede ahí, porque ni la presidenta de la República, ni el presidente, ni el candidato Nasrallah, que además le manda un mensaje a Donald Trump. Tenemos la imagen de ese tweet que le envía, que le envía a Donald Trump, que le dice: señor presidente Donald Trump, su candidato respaldado, o sea, su candidato respaldado en Honduras es cómplice de silenciar los votos de nuestros ciudadanos. Si él es verdaderamente digno de su apoyo, si sus manos están limpias, si no tiene nada que temer, entonces, ¿por qué no permite que se encuentren todos los votos? Llámelo a cuentas y vea si aún es digno de su respaldo. Pues imagínense que hasta el texto es verdaderamente kafkiano. Salvador Nasrallah, que es el que probablemente haya ganado las elecciones en Honduras, un candidato también conservador de derecha. Bueno, pues este hombre, pues imagínense, llamándole, escribiéndole al presidente de los Estados Unidos, diciéndole su candidato, ¿no? No es un hombre honesto, y llámelo a cuentas. ¿Por qué demonios el gobierno de los Estados Unidos pues va a llamar a cuentas a un candidato de otro país para la presidencia de Honduras? Es verdaderamente a todas luces pues un escándalo, una atrocidad, que uno no sabe ya ni qué pensar, Violeta, de leer este tipo de mensajes. Sí, Ernesto, pues una situación compleja, decimos, estamos ya a unos cuantos días, y pues Nasrallah, ¿no? También habla de un fraude monumental, ¿no? Además de esta intromisión, pero también la presidenta y el partido de la presidenta actual, Xiomara Castro, hablan de un golpe de Estado, Ernesto. Eso también es una situación preocupante, por eso decimos, están a una semana de, si no llegan a tener un resultado, pero si llegan a declarar ganador, como vemos que esa es la tendencia a Asfura, pues vendrá también un proceso complicado de rebelión, Ernesto, por un lado del partido oficial señalando este golpe de Estado, y por el otro lado Nasrallah, el partido de Nasrallah, pues señalando digo, en ambos se señala la interferencia, la intromisión directa y abierta de los Estados Unidos en este proceso electoral, pero el uno lo maneja como fraude y el otro como golpe de Estado. Así es que vendrá una situación todavía muy complicada, Ernesto. Y decíamos aquí, pues entre los dos punteros, dos hombres de derecha, Ernesto,
pues esta lucha entre burguesías que también estamos presenciando en Honduras. Pues no es una lucha que se esté dando entre la izquierda contra la derecha, sino entre dos grupos ahí antagónicos, pero pues que también el otro tiene pues toda una historia muy, muy particular, Ernesto, y que pues también no quisiéramos que él ganara, pero bueno, ni a quién irle, Ernesto, la verdad. Así es, Violeta, pues son parte de las realidades que se están viviendo en Honduras y que tienen ahí una encrucijada tremenda. Ya veremos qué es lo que sucede ahí. Por lo pronto, pues bueno, pues esa es parte de las realidades. Antes de ir cerrando, Violeta, pues informar también. Ayer le informamos que la compañera Greta Thunberg había sido detenida por protestar en Reino Unido por el encarcelamiento de varios activistas y periodistas que han estado exigiendo y demandando alto al genocidio contra el pueblo palestino y alto a la venta de armas de empresas de Reino Unido a Israel y fueron detenidas. Bueno, pues tenemos la imagen precisamente donde Greta fue liberada, Greta Thunberg liberada bajo fianza tras ser arrestada por un cártel por un cartel que te llevaba en las manos que decía apoyo a los prisioneros de Palestine Action. Me opongo al genocidio. Los dos activistas que cerraron Aspen, esta empresa que vende armas, Aspen Urensens, en solidaridad con los huelguistas de hambre, permanecen detenidos en la estación de Bishopgate, ahí en Reino Unido. Pues bueno, Greta ya fue liberada, estos personajes siguen sin ser liberados y de hecho hay otra imagen que tenemos ahí de presos por Palestina, esa imagen precisamente donde se hace el señalamiento muy, muy claro. Es impactante que el primer ministro de Reino Unido, Keir Starmer, no ordene ni siquiera una liberación por compasión para los huelguistas de hambre que hicieron lo que hicieron para poner fin a un genocidio por parte de Israel contra los palestinos en Gaza. Pues bueno, hasta la relatora Francesca Albanese también escribió sobre los líderes europeos, retuiteando precisamente este tuit de Vijay Prasad, que dice, nunca habría imaginado, dice Francesca Albanese, ver a líderes europeos volverse contra sus propios ciudadanos aplastando protestas, el periodismo libre, la libertad académica, todo para evitar rendir cuentas a un Estado genocida. Sin embargo, dice Francesca, la historia rara vez se anuncia como barbarie, a menudo llega disfrazada de civilización, Violeta. Pues brutal, brutal esto que ha pasado contra Greta Thunberg. Afortunadamente, pues ha quedado liberada, Ernesto, pero brutal lo que sigue ocurriendo y transcurriendo, pues contra el pueblo palestino, contra los prisioneros, Ernesto, que veíamos al principio también este video que pasamos cuando iniciamos la transmisión el día de hoy y que también en parte es por lo que está protestando Greta Thunberg por estas condiciones que se viven en estos espacios, Ernesto. Pues seguiremos el próximo año. Ya estoy pensando que ya nos vamos a despedir del año, pero todavía tenemos otras emisiones. Pues seguiremos hablando todo el tiempo del pueblo palestino, de las mujeres, de los niños, de las niñas, de pues esta barbarie que sigue perpetrando Estados Unidos directamente por allá, ¿no? Ya ayer veíamos y iremos dando más elementos de cuántas armas, decíamos, de las armas que compra Israel al resto del mundo, el 66% son suministradas
por los Estados Unidos, Ernesto. Y eso, pues no hay que dejarlo de decirlo, pero también el 33% es suministrada por Alemania. Así es que estamos hablando de Estados Unidos principalmente, pero hay otros actores también que están ahí involucrados y empresas en específico. Ayer hablábamos de una, la que más le suministra armas a Israel para llevar a cabo este genocidio, esta empresa estadounidense Lockheed Martin, y realmente pues es una situación dada la tendencia que vamos viendo en términos, ahí vemos esta gráfica financiera de la economía ficticia, del capital ficticio, y veíamos también la parte del mundo real, pero esa nos muestra esta tendencia de crecimiento de ganancias, cómo han lucrado con el genocidio y cómo lucran con el asesinato, ¿no? Con esta necroeconomía, que sabemos, ¿no? Que quien genera el valor es el trabajo vivo, pero aquí, pues ellos están lucrando con la muerte de una manera brutal. La muerte les está haciendo rentable y lucrativa, Ernesto. Así es que, pues seguirá siendo parte de lo que estaremos abundando el próximo año. Y antes de despedirnos, Ernesto, también queremos abundar sobre una noticia que acaba de dar a conocer hace unas horas el INEGI, ¿no? A partir de la publicación de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo en noviembre, que hace el recuento hasta noviembre de 2025, Ernesto. Y un tema que hemos dado también cuenta aquí es el crecimiento de la informalidad laboral. Y otra vez estos datos oficiales pues vuelven a comprobar estos datos que y este tema en términos económicos que hemos estado dando una y otra vez. Y lo que están viendo aquí en pantalla es el incremento a 54.8% de la población ocupada que se encuentra en términos informales. Estábamos en 54.6% en el penúltimo mes del 2024, Ernesto. Y no estamos hablando de una cifra menor, estamos hablando de 32.8 millones de personas, casi 33 millones de personas que se encuentran dentro de la población ocupada en la informalidad laboral en nuestro país, Ernesto. Y a esto hemos insistido una y otra vez, ¿no? A propósito de lo que nos decía nuestro querido Fernando, pues los bajos salarios que recibe la población ocupada, ya no solamente hablando de la que se encuentra en la informalidad, sino en general, ¿no? Los últimos datos también que da a conocer INEGI, que siempre estamos consultándolos y compartiéndolos, 23 millones de personas en nuestro país, el último dato, ¿no? 23 de la población ocupada, 23 millones reciben hasta un salario mínimo y hasta 18 millones de personas. Así es que, bueno, pues hoy, Ernesto, quienes vayan a hacer compras en este contexto de fin de año, pues teniendo en cuenta también esta realidad económica, vemos mucho y escuchamos mucho del milagro económico mexicano, pero también estas son parte de las realidades que seguimos viviendo, una informalidad que crece y una situación del salario mínimo que se concentra pues casi en 40 millones de personas que reciben solamente 2 salarios mínimos o menos, o como veíamos con las y los jornaleros agrícolas, pues ni siquiera un salario mínimo, sino es a destiempo.